Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Vamos entonces a empezar un nuevo tema en el curso de álgebra. Esta vez vamos a ver todo lo concerniente a lo que es división algebraica, ¿no? La división algebraica considerada como inversa a la multiplicación, pues, ¿no? Tiene como objeto hallar uno de los factores algebraicos llamado cociente, ¿sí? Llamado cociente, claro que sí, cuando se conoce el producto o dividendo y el otro factor o llamado divisor, ¿sí? O sea que en una división algebraica pues tenemos un dividendo, ¿cierto? Al cual vamos a llamar de x, de mayúscula de x. Tenemos un divisor, ¿cierto? Que vamos a llamar de minúscula de x, ¿sí? Entonces cuando hacemos la división algebraica entre el dividendo y el divisor, vamos a hallar un cociente, ¿cierto? Entonces, lógicamente también va a haber un residuo y se va a cumplir la siguiente relación. El dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo, pues, ¿no? Todos van a estar en función a x, lógicamente, que es la variable, ¿cierto? Muy bien. Eh, para esto nosotros debemos tener en cuenta, pues, ¿no? Las leyes de los signos que anteriormente ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando hablábamos de la teoría de exponentes, pero vamos a recordar, pues, ¿no? Ley de signos. Y esto se va a cumplir tanto para la multiplicación como para la división, pero como estamos aquí en el tema de división algebraica, entonces vamos a decir, pues, la ley de signos para la división será más entre más, eso nos va a dar más, menos entre menos, nos va a dar más, más entre menos, nos va a dar menos, y menos entre más nos dará pues más. ¿Sí? Muy bien, eso vamos a tener en cuenta. Además, les sugiero, alumnos, que den un repaso al tema de teoría de exponentes, ¿sí? Que ya hemos hecho, los videos están aquí en la plataforma de YouTube, pueden revisar, pueden practicar también esos ejercicios que hemos hecho sobre ese tema porque es muy importante, pues, ¿no? Para poder dominar todo lo que se trata del tema de división algebraica. Muy bien, entonces ahora vamos a ver ley de los coeficientes, ¿sí? Vamos por aquí, esto es muy sencillo. Ley de los coeficientes. Ley de coeficientes. Muy bien, el coeficiente del cociente es igual al cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que dividir, vamos a decir, un ejemplo, 25x al cuadrado por y al cubo entre 5x por y. Muy bien, entonces el cociente de esta división será pues 25 entre 5, eso nos da 5. Obviamente sabemos nosotros que el signo tiene 25 es positivo, ¿cierto? No se suele poner cuando es positivo y está empezando, no se puede poner, pero no se suele poner, pero ahí lo estamos haciendo visible, digamos, ¿no? Igual aquí en el polinomio, en este monomio que es el divisor, también es positivo. Entonces tenemos más entre más, nos va a dar más, ¿cierto? Aquí nos va a dar más. Pero como les digo, no se suele poner, pues no solamente lo estamos haciendo visible para entender. Imaginemos que aquí hubiese sido pues menos, ¿sí? Entonces sería menos entre más, eso no hubiese dado menos, ¿cierto? Ahora dividimos 25 entre 5, eso es 5, ¿verdad? Entonces este es el coeficiente, ¿verdad?
Y ahora pues la parte literal será, fíjense, variable x, tanto en el dividendo como en el divisor, ¿sí? Eso es una división de bases iguales, sabemos que se pone la misma base y los exponentes se restan. 2 menos 1 nos dará 1. Ahora variable y, se pone la misma variable y los exponentes se restarían, ¿verdad? Porque es una división de bases iguales. 3 menos 1, eso nos da 2, ¿cierto? Así operaríamos. Bien, eh, vamos a ver otro tema. Muy bien, entonces resumiendo, estamos llamando pues a nuestro polinomio dividendo, lo estamos denotando como d de x, ¿cierto? A nuestro polinomio divisor como d minúscula de x, a nuestro polinomio cociente como q de x, ¿cierto? Y a nuestro polinomio residuo como r de x, residuo, ¿cierto? Entonces sabemos que se va a cumplir que el dividendo será igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Sí, muy bien, esto lo tenemos que tener muy presente porque ya vamos a ver que será muy útil para resolver cierto tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a ver ahora división de monomios. División de monomios. Muy bien, ustedes recordarán pues que un monomio es aquel polinomio que tiene un solo término, ¿verdad? ¿Cierto? Es un polinomio de un solo término, por eso que se le dice monomio. Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Con un ejemplo, cómo efectuamos una división de monomios. Vamos a suponer que tenemos 32x al cubo y cuadrado z a la 4. Y esto entre menos 16x y al cubo z al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ¿cómo realizaríamos esta división? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es signos, ¿verdad? Signos. El signo del dividendo es positivo, mientras que el signo del divisor, que es el término que está abajo, ¿verdad? De la línea de división, es negativo, ¿cierto? Entonces el resultado será negativo. Ahora 32 entre 16, eso nos da 2. Ahora dividamos, pues, ¿no? Las partes donde están las variables. Empecemos con x, ¿cierto? Ahora los exponentes de x son 3 en el dividendo y 1 en el divisor. Tendríamos que restar, ¿verdad? Claro, eso lo aprendimos en nuestras leyes de exponentes, ¿verdad? Una división de bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se restan, ¿cierto? Para y sería lo mismo, ¿no? Sería 2 menos 3, eso nos va a dar menos 1. Y para z igual, ¿verdad? 4 menos 2, eso nos da 2, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí nos podemos preguntar pues varias cosas, ¿verdad? Nos podemos preguntar cuál es el grado relativo con respecto a la variable x, pues la respuesta sería 2, ¿cierto? Nos podemos preguntar cuál es el grado relativo con respecto a la variable y, sería menos 1. El grado relativo con respecto a la variable z sería 2. ¿Y cuál sería el grado absoluto? ¿Sí? De este monomio. El grado absoluto pues sería sumar los exponentes de las variables, ¿verdad? Entonces nos sale 2 menos 1 más 2. Eso nos estaría dando más 3, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Bien, vamos a ver ahora división de un polinomio entre un monomio. Bien, y vamos a entender esto con un ejemplo, ¿no? Sea, por ejemplo, la expresión f igual, a ver, vamos a ver, por ejemplo, 24x al cubo y a la 5 z al cuadrado más 12x cuadrado y z al cubo menos
14xyz a la 4, ¿cierto? Y todo eso vamos a dividirlo, ¿cierto? Ese es el dividendo, ¿cierto? El polinomio dividendo. Como vemos, es un trinomio, ¿verdad? Claro que sí. Entonces vamos a dividirlo entre un monomio, pues digamos que tenemos 2xy cuadrado z cubo, ¿sí? Entonces, como vemos, es una división de un polinomio entre un monomio. Entonces, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Fíjense, todo esto podemos expresarlo así, como 24x al cubo, y a la 5, z cuadrado, entre 2x y cuadrado z cubo, ¿cierto? Más 12x cuadrado y z cubo, todo eso entre 2x y cuadrado z cubo menos 14xy z a la 4, todo eso entre 2x y cuadrado z cubo. Como ven, hemos convertido en una adición de fracciones homogéneas, ¿cierto? Y ahí ya podemos seguir operando, pues, ¿no? Entonces, fíjense, a ver aquí, vamos a hacerlo por aquí mejor. Entonces, f será igual. Aquí operamos, pues, ¿no? Sería más entre más, nos va a dar más. 24 entre 2 es 12. Ahora, para la variable x, sería una diferencia de exponentes, ¿verdad? Ponemos la misma variable y restamos los exponentes. X tiene exponente 3 en el dividendo, exponente 1 en el divisor, 3 menos 1 nos dará 2. Para y sería 5 menos 2, eso nos da 3. Para z sería 2 menos 3, nos dará menos 1, ¿cierto? Listo. Aquí en el segundo término tendríamos más entre más, nos dará más. 12 entre 2, 6. X al cuadrado entre x, ponemos la misma variable y restamos los exponentes, ¿cierto? 2 menos 1, eso nos da 1, lo dejamos allí. Ahora tenemos para y 1 menos 2 nos da menos 1. Para z, fíjense, z, tenemos z al cubo en el numerador y z al cubo en el denominador, se van a cancelar. Simplemente aquí en el segundo término ya no va a haber z. Ahora, en el tercer término tenemos que efectuar primero los signos. Menos entre más nos va a dar menos. 14 entre 2, 7. Ahora para la variable x, fíjense, la variable x se va a cancelar, ¿cierto? Porque tenemos x arriba y x abajo, ambos con exponente 1. Para la variable y sería 1 menos 2, nos dará menos 1. Y para la variable z tenemos, este es menos por si acaso aquí ya, 4 menos menos 3, ¿cierto? Mucho cuidado, es 4 menos menos 3, eso nos va a dar así, ¿verdad? Fíjense, 4 menos menos 3, eso nos va a dar 7, ¿verdad? Z a la 7. ¿Listo? Entonces de esa forma haríamos pues la división de un polinomio con un monomio. Bien, vamos a ver entonces lo que es cociente exacto, ¿cierto? Entonces el cociente exacto es cuando el resto es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí se cumpliría que el polinomio dividendo sería igual al polinomio divisor multiplicado por el polinomio cociente, nada más, ¿cierto? Ahora veremos lo que es el cociente inexacto o completo. ¿Sí? Entonces aquí es cuando el residuo o resto es diferente a 0, pues, ¿no? Y aquí se cumple, ¿no?, lo que habíamos visto hace un momento, que el polinomio dividendo será igual al polinomio divisor multiplicado por el polinomio cociente más el polinomio residuo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuación a ver grados. Muy bien. El grado del cociente, ¿cierto? Vamos a expresarlo así. Vamos a ponerlo así. El grado del cociente, ¿cierto?,
va a ser igual al, al grado del dividendo menos el grado del divisor, ¿sí? Mientras que ese es el grado del cociente, ¿sí? Vamos a ponerle así, grado del cociente. Ahora vamos a ver el grado del residuo. Bien, el grado del residuo, vamos a ponerle grado del residuo, siempre va a ser menor al grado del divisor, ¿sí? Y el grado máximo que va a tener el residuo, el grado máximo del residuo, va a ser igual al grado del divisor menos 1. ¿Sí? Entonces hay que tener esto en cuenta. Bien, para entenderlo mejor, vamos como siempre con ejemplitos, ¿no? Para entender esto de los grados, tanto del cociente como del residuo. Ejemplos. 1. 5x a la 8 menos 4x a la 7 más 2x a la 6 menos x más 1, eso entre, fíjense, x a la 5 menos 2x a la 4 más x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y nos piden que hallemos los grados tanto del cociente como del residuo. Bien, el grado del cociente, ¿cierto? El grado del cociente vamos a representar con un circulito aquí arriba, ¿cierto? Eso para nosotros va a significar grados, ¿sí? El grado del cociente será igual al grado del dividendo. El grado del dividendo es, fíjense, el mayor exponente que tiene la variable. En este caso la variable es x. El mayor exponente es 8, ¿cierto? Será entonces 8 menos el grado del divisor. El mayor exponente que tiene la variable x en el divisor es 5, ¿cierto? Entonces será 8 menos 5. El grado del cociente será igual a 3 entonces. Ahora llevemos el grado del residuo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el grado de residuo va a ser menor al grado, perdón, del divisor, ¿cierto? Al grado del divisor. El grado del divisor es 5, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces el grado del residuo es menor a 5, pues si el grado máximo que puede tomar el residuo será 5 menos 1, ¿verdad? Igual 4. ¿Cierto? Entonces se dice pues que el cociente es de tercer grado y el residuo es de cuarto grado. Bien, podría darse el caso, ojo, en este caso nos ha salido pues fíjense que el grado del cociente es menor al grado del residuo, ¿cierto? Porque 3 es menor a 4, ¿cierto? Pero puede darse el caso pues que ambos grados sean iguales o que incluso el grado del residuo sea mayor al grado del cociente, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora división de polinomios. Bien, y vamos a empezar entonces con el estudio del método de Horner. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de un ejemplo? ¿Sí? Aquí nos dicen indicar el resto de la división y aquí tenemos pues nuestro polinomio dividendo y nuestro polinomio divisor, ¿cierto? Nosotros no solamente vamos a indicar el resto, sino también que vamos a ver el cociente, ¿cierto? Aquí vamos a marcar lógicamente la alternativa que corresponde al resto de la división. Pero también vamos a aprender a hallar el cociente, lógicamente, ¿sí? Muy bien, entonces para aplicar el método de Horner, lo primero que debemos hacer es verificar que tanto nuestro polinomio dividendo como nuestro polinomio divisor estén completos y ordenados. Si no fuese así, debemos completarlos y ordenarlos, ¿sí? Ordenarlos en forma descendente con respecto a sus variables, ¿sí? Muy bien. Entonces observamos aquí que ambos polinomios están ya completos y ordenados, ¿sí? Luego hacemos lo siguiente.
Fíjense, los coeficientes del polinomio dividendo, ¿cierto? Con sus propios signos, obviamente, vamos a ponerlos en una fila, así de esta manera. Fíjense, el coeficiente de x a la 4 es 1, ¿sí? El coeficiente de x al cubo es 4. Luego tenemos más 6 de x al cuadrado, menos 7 de x, y 2 es el término independiente, ¿cierto? Eso va en una fila, así de esta manera, ¿sí? Muy bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, estamos haciendo el algoritmo de Horner. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el grado que tendrá nuestro cociente, ¿sí? El grado de nuestro cociente, nosotros sabemos que será la diferencia entre los grados de el polinomio dividendo, que ojo es de grado 4, y con el polinomio divisor, que es de grado 2, ¿cierto? Entonces, nuestro polinomio cociente tendrá grado 4 menos 2, y esto es igual a 2, será de segundo grado, ¿verdad? Entonces, nuestro polinomio cociente tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Esta es la forma de un polinomio de segundo grado, también llamado cuadrático, ¿no? Entonces, tiene tres términos, ¿cierto? Entonces vamos a separar, pues, vamos a separar tres columnas a partir de la izquierda. 1, 2, 3, tres columnas contadas a partir de la izquierda. Hacemos una raya más así, ¿cierto? Bien, entonces fíjense qué es lo que tenemos aquí. En esta zona, aquí, estarán los coeficientes de nuestro polinomio cociente, y aquí en esta zona los coeficientes de nuestro polinomio residuo, ¿cierto? En cada columna, ¿sí?, representará pues el coeficiente de uno de los términos, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que nuestro polinomio residuo tendrá dos términos, es decir, será de primer grado y tendrá esta forma, ¿verdad? Ax más b. Y aquí nos saldrán los coeficientes de nuestro polinomio cociente, que tiene tres términos, ¿no? Bien, entonces ya que sabemos eso, vamos a continuar con el método. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, muchachos. Vamos a poner a la izquierda, ¿sí?, en la primera columna aquí a la izquierda, los coeficientes de nuestro polinomio divisor, ¿cierto? El coeficiente del término de mayor grado, pues en este caso del primer término que tiene grado 2, ¿cierto? La variable x que está elevado al cuadrado, su coeficiente es más 1, ¿cierto? Lo ponemos aquí, con su propio signo, ojo. Los demás coeficientes lo vamos a poner aquí a continuación, abajo, o sea, en esta misma columna, ¿sí? Pero con su signo cambiado, ¿sí? Con el signo cambiado. Eso van a ir con el signo cambiado. Solo el primero va a mantener su signo. El primer coeficiente mantiene su signo, nada más. Bien, empecemos ahora. Fíjense lo que vamos a hacer, mucha atención. 1 entre 1. 1 entre 1, ¿sí? O sea, el primer término entre este número que tengamos aquí. En este caso tenemos 1, pero puede tratarse de cualquier otro número, ¿sí? 1 entre 1, eso nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces eso baja. Bajamos aquí. Ahí está. Lo bajamos y ponemos 1. Ahí está. A continuación, 1 por menos 2. Así, fíjense. Por, ¿cierto? Por 1 por menos 2. Eso nos dará menos 2. Luego 1 por menos 1. Menos 1 aquí, ¿cierto? Luego tarcamos aquí. A continuación, vamos a sumar aquí. 4 menos 2, eso nos da 2. Este 2 lo vamos nuevamente a dividir. 2 entre 1. ¿Sí? Eso lógicamente nos dará 2. Eso baja. Eso va a bajar aquí. 2. Y nuevamente
Este 2 se va a multiplicar con cada uno de estos términos, ¿no? Como pasó en el caso anterior. Sería 2 por menos 2 menos 4 y eso lo ponemos aquí. Luego 2 por menos 1 menos 2 y eso va aquí. Tarcamos, tarcamos aquí hacia la derecha. Bien, y continuamos con el método. Ahora tenemos que sumar aquí. 6 menos 1 menos 4. Eso nos da menos 5, perdón, 1, ¿cierto? Nos da 1. 6 menos 1 menos 4, 1, ¿cierto? Muy bien. Luego, ese 1 nuevamente se divide. 1 entre 1, ¿no? Eso es 1 y eso lo bajamos. Lo bajamos. Ahí está, lo bajamos. Luego seguimos. 1 por menos 2, menos 2. Y 1 por menos 1, menos 1. ¿Listo? El método termina ya cuando completamos aquí para los valores para esta última columna. ¿Sí? Entonces ahí habrá terminado el método. ¿Cierto? Entonces fíjense, 1, 2, 1, ¿cierto? Serán los coeficientes de nuestro polinomio cociente. ¿Cuáles serán los coeficientes de nuestro polinomio residuo? Tenemos que sumar entonces aquí, ¿verdad? Menos 7, menos 2, menos 2. Eso nos da menos 11. Y luego en esta otra columna de la parte del residuo sería 2 menos 1. Eso nos da 1. ¿Cierto? Muy bien, entonces, fíjense, ¿cuál será nuestro polinomio cociente? ¿Cierto? Nuestro polinomio cociente, recordemos, tenía esta forma, ¿sí? Donde a vale entonces 1, entonces será x al cuadrado, ¿cierto? B vale 2, será 2 por x, y c vale 1, más 1. ¿Cuál será nuestro polinomio residuo? ¿Sí? Será menos 11x más 1, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Sí? Menos 11x más 1 es la C, ¿verdad? Claro, menos 11x más 1. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la respuesta al ejercicio y también pues cómo se desarrolla el método de Horner. Muy bien, muchachos, ¿qué pasa si queremos verificar si verdaderamente hemos realizado correctamente la división? Pues es muy fácil, nosotros sabemos que el polinomio dividendo es igual al polinomio divisor multiplicado por el polinomio cociente más el polinomio residuo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si a nuestro polinomio divisor, que lo tenemos aquí, x al cuadrado más 2x más 1, le multiplicamos nuestro polinomio cociente, que ya lo acabamos de hallar, x cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Y le sumamos nuestro polinomio residuo, que nos ha salido menos 11x más 1. Entonces el resultado nos debe dar nuestro polinomio dividendo, pues entonces este de aquí, pues, ¿no? El que está en el numerador, ¿cierto? Muy bien, les dejo eso de tarea, pues, ¿no? Esto nos debe dar nuestro polinomio dividendo, a ver. Les dejo de tarea, a ver, muchachos, compruébenlo. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo método, que va a ser el método de Ruffini. Bien, muchachos, vamos a empezar entonces con el segundo método para la división de polinomios. Se trata del método de Ruffini. Bien, vamos a empezar entonces con el caso A. El caso A nos habla cuando el divisor tiene la forma x más menos a. ¿Sí? ¿Qué mejor hacerlo que con un ejemplo, ¿no? En la división aquí tenemos el cociente es, bien, nos piden hallar el cociente. Como vemos, el divisor, ¿sí?, es x menos 2 y tiene la forma, ¿no? X más menos a. Entonces Ruffini nos dice pues que lo que tenemos que hacer primeramente es ordenar y completar nuestro polinomio dividendo. Bien, como vemos aquí, nuestro polinomio dividendo está completo, pero no está ordenado. Entonces vamos a ordenarlo, pues, ¿no? Nuestro polinomio dividendo será igual entonces a 2x
x a la 4 menos 4x al cubo, ¿cierto? Menos x al cuadrado más 5x menos 6. Ahora sí, ya lo tenemos ordenado, ¿verdad? Una vez que ya lo tenemos completo y ordenado, entonces los coeficientes, lógicamente con sus signos, vamos a copiarlos en una fila. De esta manera, 2 menos 4 menos 1, 5 y menos 6. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita tal como esta. Fíjense. Así. Bien, ahora nos preguntamos, fíjense, ¿cuál será el grado de nuestro polinomio cociente? El grado de nuestro polinomio cociente será pues la diferencia entre el grado del polinomio dividendo, que en este caso es 4, con el grado del polinomio divisor, que es 1, ¿verdad? 4 menos 3, menos 1, perdón, es igual a 3. O sea que el grado de nuestro polinomio cociente será 3, ¿verdad? Es un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Y como es un polinomio de tercer grado, entonces el número de términos que tendrá será 4, ¿verdad? Siempre el número de términos en número es 1 mayor que el grado. ¿Sí? Entonces tendrá 4 términos. Entonces contamos pues de izquierda a derecha 4 columnas. 1, 2, 3, 4 y ahí después de eso ponemos una línea vertical. A continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro polinomio divisor, que es x menos 2, vamos a igualarlo a 0. ¿Sí? O sea, x menos 2 igualamos a 0. De aquí x es igual a 2. Este 2 lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Y ahora seguimos con el algoritmo que dice lo siguiente. Este primer número que es 2, ¿sí? Este de aquí, que es 2, vamos a encerrarlo mejor en un círculo, ¿sí? Este 2 de aquí va a bajar, baja. Lo ponemos aquí, ahí está. Luego multiplicamos con este de aquí. Multiplicación por 2 por 2, 4. Ahí paramos. Ahora sumamos aquí. Esto de aquí, estos dos los vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 4 más 4, eso es 0. ¿Cierto? A continuación, nuevamente multiplicamos con este. Multiplicación. 0 por 2, 0. Luego, nuevamente estos dos los sumamos, ¿cierto? Los sumamos. Entonces, menos 1 más 0 es menos 1, ¿cierto? Y nuevamente ese menos 1 lo multiplicamos con 2. Nos da aquí menos 2. Aquí nuevamente sumamos 5 menos 2, eso es 3. 3 nuevamente multiplica con el 2 y nos sale 3 por 2 es 6, ¿verdad? Y finalmente menos 6 más 6 es 0 y ahí termina la división. Bien, entonces, ¿cuál será nuestro cociente? ¿Cuál será nuestro residuo? Bien, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Ya está. Entonces nosotros sabemos, pues, ¿no? Que en esta parte, ¿sí? Esta parte representa los coeficientes de nuestro polinomio cociente. Y el coeficiente aquí será un solo, el coeficiente del polinomio residuo. Como vemos, el residuo es igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestro polinomio cociente, ¿cierto? Estos serán los coeficientes, sabemos que es de tercer grado, entonces será 2x al cubo, ¿cierto? Menos x, claro, no hay término cuadrático, ¿cierto? Porque es 0 su coeficiente, ¿sí? Del término cuadrático. De ahí simplemente nos pasamos al término lineal, cuyo coeficiente es menos 1, ¿cierto? Entonces sería menos 1 por x o menos x, ¿verdad? Y más 3, ¿cierto? Ese sería pues nuestro polinomio cociente.
Bien, entonces ahora vemos con cuál de las alternativas, eh, con cuál de las alternativas nos quedaríamos. Entonces, como vemos, la A no es, la C tampoco, la E tampoco, la B tampoco es, y sería la D, ¿verdad? La letra D. Listo, marcamos la letra D. Muy bien, vamos a seguir entonces ahora con el método de Ruffini, pero en su segunda forma, ¿sí? Cuando el divisor tiene la forma ax más o menos b. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que dividir, aquí está nuestro polinomio dividendo y aquí está nuestro polinomio divisor, ¿cierto? Fíjense, nuestro polinomio divisor 3x menos 1 tiene precisamente esta forma. Bien, entonces vamos a, de alguna manera, volver nuestro polinomio divisor a la forma, como en la parte A, ¿verdad? Que estudiamos hace un momento. Vamos a ponerlo que nuestro polinomio divisor tenga la forma A, que tenga la forma X más o menos A, ¿verdad? Como en el caso anterior, ¿cierto? Bien, entonces vamos a poner aquí, fíjense, x al cuadrado menos 5x más 9, ese es el dividendo, entre 3x menos 1, ¿verdad? Vamos a dividir todo entre 3. ¿Sí? Al dividir todo entre 3, los coeficientes los dividimos entre 3, ¿verdad? Este coeficiente que es 1, 1 entre 3 me quedaría 1/3 x cuadrado, ¿cierto? Luego aquí me quedaría menos 5 tercios x, claro, menos 5 entre 3 es menos 5 tercios, más 9 entre 3 es 3, ¿cierto? Entre 3x entre 3, simplemente x, y menos 1 entre 3, menos 1/3, ¿cierto? Muy bien, entonces fíjense, ahora pues tenemos x menos 3 aquí como divisor. Ahora sí tiene la forma ya x más menos a, ¿verdad? ¿Cierto? Pero recordemos pues que hemos tenido que hacer una división. Aquí hemos dividido entre 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, cuando hallemos el residuo, ¿cierto? Cuando hagamos el método Ruffini y hallemos el residuo, ese residuo va a ser un residuo ficticio. Lo tendremos que multiplicar al final por 3, es decir, hacer la operación inversa. Si aquí dividimos entre 3, al final ese residuo lo multiplicamos por 3 para obtener el residuo real, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué dice Ruffini? Pues, ¿no? Vamos a emplear el método. Bueno, una vez que el polinomio dividendo está completo y ordenado, como es este caso, vamos a copiar en una fila sus coeficientes, ¿verdad? De esta manera, ¿cierto? Luego hacemos así estas dos líneas, ¿cierto? Y ahora nos preguntamos pues de qué grado va a ser el cociente, ¿sí? Fíjense, el grado del cociente será la diferencia entre los grados del dividendo y el grado del divisor, 2 menos 1, ¿cierto? El grado del cociente será pues 1, es decir, de primer grado, quiere decir que tendrá la forma ax más b, o sea, dos términos, ¿cierto? Si tiene dos términos, entonces separamos dos columnas, pues, ¿no? Contando desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Y luego otra línea más acá, así. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Pues el divisor, el polinomio divisor, que en este caso es x menos 1/3, ¿cierto? Esto vamos a igualarlo a 0. X menos 1/3 igualando a 0, entonces x sería igual a 1/3, ¿cierto? 1/3 ponemos ahora aquí. Bien, y ahora continuamos con el método. ¿Qué dice? El método, este numerito, lo bajamos, ¿verdad? Ahí está, 1/3. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? 1/3 por 1/3, ¿cierto? Esto se multiplica. Multiplicación ahí. 1/3 por 1/3, eso es 1/9. Luego, se suman aquí, ¿verdad? Menos 5/3 más 1/9. Vamos a hacerlo por aquí. Menos 5/3 más 1/9. ¿Cuánto nos saldrá eso? ¿Cierto? Aplicando aquí, mínimo con un múltiplo es 9. 9 entre 3 a 3 por 5 por menos 5 menos 15 más 1, ¿verdad? Esto nos sale menos 14 novenos, ¿cierto? Aquí ponemos entonces menos 14 novenos.
Bien, vamos a ir borrando por aquí. Luego, menos 14 novenos por un tercio. Eso nos estaría dando menos 14 27avos, ¿cierto? Bien, y ahora tenemos que sumar eso, pues, ¿no? 3 menos 14 27avos, ¿cierto? Mínimo como múltiplo 27. 27 por 3, eso nos da 81, menos 14, ¿no? Esto es 81 menos 14, 67, 27avos, ¿verdad? Esto nos va a dar 67 27avos, ¿cierto? Bien, borremos aquí ya. Entonces, bien, entonces habíamos dicho que esta parte corresponde pues a los coeficientes del cociente, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces nuestro cociente será eh, un tercio x menos 14 novenos. ¿Y cuál será nuestro residuo ficticio? Ojo, residuo ficticio será 67 27avos. Nuestro residuo real, ¿sí? Entonces habíamos dicho, pues, ¿no? Que si al principio dividimos entre 3, al final nuestro residuo tendremos que multiplicarlo por 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, multiplicando por 3, aquí sacando tercia, nos quedará 1 arriba y 9 abajo, ¿verdad? Entonces sería 67 por 1, sigue siendo 67 y 9 aquí abajo, ¿verdad? Este será nuestro residuo real. Entonces la respuesta es la letra C. Bien, vamos a ver ahora el teorema del resto. En el ejercicio anterior, ¿sí? Que es este, habíamos encontrado el residuo, ¿verdad? Utilizando el método de Ruffini, ¿cierto? Y habíamos hallado pues que el residuo es 67 novenos. Y lógicamente pues habíamos dicho también que el residuo es un grado menor que el grado de residuo, me refiero, es un grado menor que el grado que tiene el divisor, ¿cierto? Aquí el divisor es de primer grado, por lo tanto el residuo tendrá grado cero, o mejor dicho, sale solamente un número, ¿no? Un término independiente. Bien, pero habíamos hecho, como repito, el teorema de Ruffini, ¿verdad? Entonces hay casos en que no es necesario realizar el teorema de Ruffini, sobre todo cuando nos pidan hallar el resto o residuo. ¿Sí? Para eso utilizamos el teorema del resto. ¿En qué consiste este teorema? Bien, este teorema consiste en lo siguiente. Fíjense, vamos a hacerlo en forma práctica. Consiste en igualar nuestro divisor a cero, siempre y cuando nuestro divisor pues tenga la forma ax más b. ¿Sí? Después vamos a ver otros casos. Pero vamos a empezar con este caso en que el divisor tiene la forma ax más b. ¿Sí? Entonces, 3x menos 1 vamos a igualar a 0. De aquí x es igual a un tercio, ¿cierto? Ahora vamos a decir pues que nuestro polinomio dividendo es x al cuadrado menos 5x más 9. ¿Cierto? Entonces vamos a hallar de aquí d de un tercio, ¿sí? Al hallar d de un tercio estamos hallando el residuo, ¿cierto? Muy bien, hallamos d de un tercio. ¿Qué significa eso? Donde veamos x, reemplazamos por un tercio, ¿verdad? Sería un tercio al cuadrado menos 5 por un tercio más 9, ¿cierto? Si operamos esto, tendríamos un tercio al cuadrado, eso es un noveno, menos 5 tercios, más 9, ¿cierto? Sigamos operando aquí, mínimo con un múltiplo 27, 27 entre 9 a 3 por 1 a 3, menos 27 entre 3, 9, por 5, 45, ¿cierto? Y más 27 por 9, 7 por 9, 7 por 9, 63, ¿cierto? Y llevo 6, 18 más 6, 24, ¿bien? Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? D de un tercio que es igual a nuestro residuo, ¿cierto? Será igual a cuánto entonces. Operemos 243 más 3, 246 menos 45, 201. Eso sobre 27. ¿Podemos simplificar? Sí, saquemos tercia. Tercia arriba y tercia abajo, ¿cierto? Entonces, aquí sacando tercia arriba nos queda 67 y abajo 9. Muy bien, entonces 67 novenos. Este que acabamos de hallar es el residuo, R de X.
67 novenos, ¿sí? Entonces de esa forma podemos hallar pues el resto o residuo sin necesidad de aplicar el método de Ruffini, ¿no? Siempre y cuando tengamos pues que el divisor tenga esta forma, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. Bien, vamos a revisar ahora la teoría de divisibilidad de polinomios. Dados los polinomios p de x y d de x, tales que el grado de p de x es mayor o igual al grado de d de x y este es mayor o igual a 1, diremos que p de x es divisible por d de x si existe un único polinomio q de x tal que p de x es igual a d de x por q de x, ¿sí? Como ven, aquí el resto o residuo es 0, ¿sí? Entonces aquí la división pues es exacta. Teorema del factor. Un polinomio p de x no constante se anula para x igual a si y solo si p de x es divisible por x menos a. Es decir, x menos a es un factor de p de x. Por ejemplo, si p de 3 es igual a 0, entonces x menos 3 es un factor del polinomio p de x. B. Teorema de la divisibilidad. Si p de x es un polinomio de grado mayor a 2, p de x es divisible separadamente por el binomio x menos a y x menos b con a diferente de b. Si y solo si p de x es divisible por el producto de x menos a por x menos b. Por ejemplo, si p de x es divisible por x más 4 y p de x es divisible por x menos 3, entonces será divisible por el producto de ambos, pues, ¿no? Teorema de los restos iguales. Si p de x es un polinomio de mayor grado que 2 y a diferente de b, si p de x entre x menos a deja un resto r y p de x entre x menos b deja un resto r, entonces p de x entre x menos a por x menos b deja un resto r. Sí, es importante entonces tener en cuenta esta teoría para poder resolver los ejercicios. Vamos a ver cómo aplicamos toda esta teoría en la práctica. Sí, bien, con esto hemos terminado el tema teórico pues de división algebraica. Sí, ahora lo que nos queda es hacer muchos ejercicios, pues, ¿no? Pero les recomiendo repasar primero la teoría. Bien, entonces empezamos con los ejercicios.